Fuentes de Derecho Internacional. Caso número 1. Myanmar y Gambia. En el escenario del derecho internacional, dos naciones se enfrentan ante la Corte Internacional de Justicia, Gambia contra Myanmar. El caso surge por la denuncia de crímenes atroces cometidos contra la minoría rohingya, un grupo étnico musulmán asentado principalmente en el estado de Rakhine. Esta comunidad, que por décadas ha sufrido marginación, discriminación y privación de ciudadanía, se vio expuesta a niveles extremos de violencia y persecución estatal. A partir de 2017 se desató una campaña militar que incluyó ejecuciones extrajudiciales, violaciones, destrucción sistemática de aldeas y desplazamientos forzados hacia Bangladesh. En apenas unos meses, más de 700.000 rohingyas huyeron, generando una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, calificaron estos actos como posibles indicios de genocidio. El 11 de noviembre de 2019, Gambia presentó formalmente la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, actuando no solo en nombre propio, sino en representación de la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa 57 estados. Este gesto es fundamental. Muestra que un estado pequeño sin vínculo directo con Myanmar puede actuar en defensa de una comunidad perseguida, invocando obligaciones internacionales que competen a los estados firmantes de la Convención de 1948. La acusación se centra en las acciones militares de Myanmar. Tenía la intención de destruir total o parcialmente al grupo étnico rohingya. Esto cumple con la definición legal de genocidio establecida en la Convención. Myanmar, que firmó el tratado en 1956, estaba obligada a prevenir y sancionar estos actos, pero en lugar de ello permitió su ejecución y negó responsabilidad ante la comunidad internacional. La principal fuente jurídica que respalda este caso son los tratados internacionales, en particular la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Este tratado fue creado tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y establece en su artículo 1 la obligación de los estados de prevenir y sancionar el genocidio en cualquier circunstancia. Pero el aspecto más importante en este caso se encuentra en el artículo 9 de la Convención. Este artículo permite que cualquier estado parte, sin importar si tiene vínculos directos o no, pueda llevar a otro estado ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de sus obligaciones y, gracias a esta cláusula, Gambia pudo presentar la demanda en nombre de la comunidad internacional, basándose en la idea de obligaciones erga omnes partes, deberes que los estados tienen frente a toda la comunidad internacional. Esta fuerza vinculante se vio reflejada en 2020 cuando la Corte ordenó medidas provisionales de carácter obligatorio para Myanmar, exigiendo que evitara nuevos actos genocidas y preservara las pruebas existentes. Fue un recordatorio de que los tratados no son meras promesas diplomáticas, sino instrumentos jurídicos capaces de generar consecuencias reales. Caso número 2. Los Nasos Tejerdi y los Nove Bugle. En el año 2024, Panamá fue escenario de un conflicto étnico que escaló hasta convertirse en un caso de genocidio. El detonante fue un proyecto hidroeléctrico aprobado en territorio reconocido a la comarca Naso Tejerdi. Sectores radicales del pueblo Nove Bugle rechazaron esta decisión y difundieron discursos de odio contra los nasos, presentándolos como un pueblo pequeño e innecesario dentro del Estado panameño. Estos discursos no se quedaron en palabras. Grupos armados organizados atacaron comunidades naso, incendiaron aldeas, asesinaron líderes tradicionales y forzaron el desplazamiento masivo de la población. Las milicias Nave afirmaban abiertamente su intención para exterminar al pueblo naso y apropiarse de sus tierras. Para la comunidad internacional, estos hechos no eran simples enfrentamientos, cumplían con los criterios que definen un genocidio. El ataque contra los naso encaja dentro de la definición de genocidio establecida en la Convención de 1948 y el Estatuto de Roma. Actos como asesinatos, incendios sistemáticos y desplazamientos forzados cumplen con el artículo 11 de la Convención y el artículo 6 del Estatuto, siempre que exista la intención específica de destruir total o parcialmente al grupo étnico conocida como dolus specialis. Además, la violencia sistemática contra civiles convierte estos hechos en crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. La responsabilidad no solo recae en quienes ejecutaron los ataques, sino también en los líderes que lo planificaron o en los que no lo detuvieron.
de acuerdo con los artículos 25 y 28 del mismo estatuto. La jurisprudencia internacional respalda esta calificación. El caso Akayesu en Ruanda 1998 definió la persecución de grupos étnicos como genocidio. El fallo Kirstic sobre Srebrenica en 2001 confirmó que los desplazamientos masivos y asesinatos planificados constituyen genocidio. Y el caso de al-Bashir en Darfur 2010 evidenció que incluso altos funcionarios pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional cuando su país no garantiza justicia. Estos precedentes sirven de guía para clasificar y juzgar los crímenes cometidos contra los naso. Ante la imposibilidad del sistema judicial panameño de investigar imparcialmente, Panamá recurrió al artículo 14 del Estatuto de Roma y remitió el caso a la Corte Penal Internacional. El argumento fue claro. La tensión étnica y el temor a represalias hacían imposible un juicio justo dentro del país. De esta forma, la CPI asumió jurisdicción, siguiendo el principio de complementariedad. De confirmarse los hechos, los responsables enfrentarían penas de hasta 30 años de prisión e incluso cadena perpetua, según el artículo 77 del Estatuto. También podrían ordenarse reparaciones civiles, restitución de tierras, indemnización y medidas simbólicas de memoria histórica, como monumentos o actos oficiales de reconocimiento. Más allá del castigo, este juicio representaría un precedente histórico para Panamá y la región. Reafirmar que el genocidio y los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes.